Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72 número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. Reciban un cordial saludo, apreciados televidentes, sean bienvenidos a Encuentro para ver bien televisión, el espacio del defensor del televidente. Este programa ha sido creado con el fin de escuchar todas las dudas e inquietudes de las personas que sintonizan la señal del canal 29 de la Fundación EMTEL de Popayán. Recuerden que pueden enviarnos todas sus dudas y comentarios a los diferentes medios electrónicos con que cuenta el canal, como canal29emtel@gmail.com. También nos pueden buscar a través de Facebook como Canal 29 y a través de Twitter como @29defensor. También se pueden dirigir a la Autoridad Nacional de Televisión en la ciudad de Bogotá a través del sitio web www.antv.gov.co. Sean todos ustedes bienvenidos. En el programa de hoy nos acompaña el ingeniero Francisco Hidrobo, coordinador de manejo en la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Popayán. Ingeniero, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Muy buena tarde. Con el ingeniero Francisco Hidrobo vamos a tratar temas relacionados con periodismo y cubrimiento de desastres. Ingeniero, ¿qué es la Oficina de Gestión de Riesgos? Bien, es la dependencia encargada de manejar todo el tema de gestión del riesgo de desastres en la jurisdicción del municipio de Popayán. Hacemos parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es una dependencia adscrita a la Presidencia de la República, y por supuesto trabajamos de manera directa con el despacho, o sea, hacemos una parte directa del despacho de la Alcaldía Municipal. ¿Cómo se define un desastre? Bien, pues un desastre básicamente sería, para que lo pongamos en contexto, sería un evento. Puede ser natural o antrópico, no intencional, es decir, no causado intencionalmente por el hombre, que supera las capacidades de respuesta de un municipio, de un territorio. Por ejemplo, un accidente de tránsito no es un desastre, a menos que ese accidente o ese evento que se presente supere las capacidades de respuesta del municipio. En ese momento, entonces, pasamos a tener no una situación de emergencia, sino un desastre. En días recientes ustedes realizaron un taller para periodistas enfocado en el cubrimiento de desastres. ¿Por qué realizaron este taller y de qué trató? Bien, desde el año pasado la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres ha venido invitando al gremio de periodistas para que se sumen a la labor de multiplicar la gestión del riesgo de desastres. Es muy importante para nosotros que la información que le llegue a la comunidad sea la correcta, sea en el momento oportuno y de la mejor manera posible. Para eso era muy importante para nosotros como Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres que los periodistas de Popayán conocieran que existe una normatividad al respecto en función de la gestión del riesgo, que es la Ley 1523 de 2012, y que también entiendan que desde la perspectiva de la gestión del riesgo de desastres existe una terminología apropiada para divulgar una noticia. O sea, tenemos que aprender a saber cuál es la palabra correcta para no terminar desinformando, porque muchas veces puede llegar a suceder eso sin que precisamente la intención del periodista sea esa, ¿no? Simplemente una palabra mal ubicada en donde no es, en el contexto que no es, desinforma. Entonces, eso era lo que nosotros queríamos, darles a conocer que la gestión del riesgo maneja 3 líneas. Por ejemplo, en este caso, conocimiento, que es identificar
¿Qué es lo que tenemos nosotros como fenómenos amenazantes? Conocer el riesgo es identificar qué tan vulnerables somos y qué tan factible es que podamos llegar a salir afectados por un fenómeno amenazante, o un río, un deslizamiento, un volcán. Esos serían fenómenos amenazantes y la condición de riesgo está dada de acuerdo con nuestra vulnerabilidad. Eso es lo que manejamos nosotros desde la perspectiva del conocimiento, es conocer el riesgo. El otro proceso, el otro manejo que hacemos es el que tiene que ver con la reducción. O sea, identificado y conocido ese riesgo, es plantear, proyectar y adelantar acciones que nos permitan minimizar la posibilidad de que se presente un desastre. Entonces, ahí juega un papel muy importante los medios, porque son ellos los que nos permiten divulgar y darle a entender y conocer a las comunidades cómo prepararse para sobrevivir a un desastre, cómo prepararse para evitar que ocurra un desastre. Entonces, en ese momento es muy importante la participación de los medios de comunicación para que la comunidad se mantenga informada, se mantenga enterada de las situaciones que tenemos. Por ejemplo, nosotros como oficina tenemos un sistema de alerta temprana que le estamos haciendo monitoreo permanentemente al río Molino, en donde, de acuerdo con los niveles del río, podemos identificar si tenemos una avenida torrencial, si viene bajando una creciente o no, para que podamos informarle a la comunidad a tiempo y puedan evacuar y salvar sus vidas. Entonces, en ese punto, los medios de comunicación son supremamente importantes. Una vez ocurre una situación de emergencia o un desastre, entonces tenemos que tener una dependencia adscrita a la oficina, que es la parte de manejo, que es justamente la que yo coordino. O sea, soy el encargado de estar pendiente de todas las situaciones de emergencia que se presenten en el municipio. Hacemos articulación con los organismos de socorro. Nosotros trabajamos de la mano con bomberos, con Cruz Roja, con Defensa Civil, con equipo de scout de emergencia, con el ejército, con la policía, con la Secretaría de Salud, con tránsito, porque tenemos que articular toda una cantidad de engranajes que existen para poder darle respuesta a una situación de emergencia que se nos presenta. Y ahí vuelve a jugar un papel muy importante los medios, porque necesitamos informar de la mejor manera, lo más pronto posible y de la manera más asertiva que nos sea factible. Ingeniero, pongamos un ejemplo de uso inadecuado de la terminología técnica de los periodistas, ya sean nacionales o locales. A veces, ¿en qué se falla en el uso de esa terminología? Por ejemplo, nosotros decimos que habitualmente tenemos lluvias fuertes y se nos desborda la quebrada Pús. Alguien vio que se inundaron 10 casas y se para, toma la imagen y dice, tenemos una catástrofe. Eso no es una catástrofe. Entonces, el término está mal ubicado, no es exactamente el preciso. Hay una situación de emergencia, todavía ni siquiera es desastre, porque como alcaldía tenemos capacidad para darle respuesta a atender esa emergencia que es una inundación en la quebrada Pús. Entonces, no es que el periodista quiera desinformar, no, lo hace con el propósito de generar como mayor recepción en quienes están escuchándolo o quienes lo están viendo, pero la palabra no es precisamente la adecuada. Entonces, de eso se trató precisamente el taller que hicimos este fin de semana, de que nuestros amigos los periodistas entiendan que en muchas ocasiones generamos unas falsas expectativas o generamos desinformación en quien nos escucha. Quien escucha y no tiene claro el conocimiento del concepto de emergencia, desastre o catástrofe, para él sonó a catástrofe y para él se acabó la zona de la quebrada Pús. Cuando lo que tuvimos fue una inundación que inundó 10 casas y que tenemos capacidad de atenderla. Hasta ahí es emergencia, ¿cierto? Ese tipo de cosas, por ejemplo, son muy importantes de tener. Se presentó un incendio. Tenemos un incendio en 2 viviendas o 3 viviendas y ahí no tenemos una catástrofe. ¿Cierto? Ni siquiera tenemos un desastre, tenemos una emergencia complicada, difícil por el impacto social, económico, pero tenemos todavía capacidad de respuesta como oficina asesora de gestión del riesgo y por supuesto como alcaldía. Entonces todavía no es desastre. Entonces esos términos es los que tenemos que aprender a jugar con ellos para dar la información correcta. Eso es más o menos, de eso se trató el taller justamente. ¿Cómo mejorar la comunicación entre los periodistas, las oficinas encargadas del tema de desastres en diferentes municipios y también entre los científicos que generalmente dan alertas y conceptos? Bien, pues para ello
hemos creado un enlace a través de un equipo, un grupo de WhatsApp que nos permite informarle al gremio de periodistas de una situación de emergencia para que se estén enterando, para que una vez tengamos consolidada la información real de cuál es la situación que se presenta, podamos entregarle a la comunidad un balance general. Uno de los ejercicios que hicimos justamente este fin de semana en el taller fue ese, y era que nuestros amigos los periodistas vieran cómo funciona una sala de crisis, cómo es realmente atender una situación de emergencia, para que desde la perspectiva de hagamos un ejercicio de inversión de roles. Ahora, ustedes, los periodistas, son los que atienden la emergencia y nosotros, que somos los que normalmente atendemos las emergencias, nosotros somos los periodistas. Ese ejercicio gustó mucho, precisamente porque es darnos cuenta, estar en los zapatos del otro y darnos cuenta de que a veces manejar la información a la hora de un desastre o a la hora de una situación de emergencia no es nada fácil. Es bastante complejo y hay que ser muy proactivos y hay que tener muy claros los conceptos y hay que tener muy claro cómo depuro la información para no generar cifras que no son. Un ejercicio que hicimos, por ejemplo, fue dar dos personas distintas, dieron dos versiones distintas en dos momentos distintos de número de heridos y fallecidos. Entonces es aprender a identificar quién dio la noticia a qué horas y para saber cuál de los dos datos es el que es real. Eso gustó mucho en el taller que hicimos y pues la idea es que se repita, ¿cierto? Nos gustaría que asistan muchos más, esa es la idea y seguimos pues en función de hacer llave precisamente con los periodistas porque son muy valiosos en el proceso de la gestión del riesgo de desastres. ¿Cómo se debe preservar y cuidar la vida de un periodista que está cubriendo un desastre? Pues de primera mano, acatar las instrucciones de la autoridad. A veces, por tratar de tener la chiva, nos arriesgamos más de la cuenta. Tuvimos un ejemplo en la emergencia que se presentó en Medellín en días pasados, donde precisamente uno de funcionarios de gestión del riesgo y un periodista ingresaron a un área de un incendio, la estructura colapsó, hizo una explosión y salieron afectados. Porque tenemos que acatar las reservas que tenemos para atender una emergencia. O sea, no es en vano que cuando se atiende una situación de emergencia se pongan cintas de delimitación para evitar el acceso a un área de peligro, ¿cierto? Pero a veces queremos pasar la cinta, ir un poco más allá para poder tener la primera imagen, ser el primero que reporta, pero eso termina exponiendo a los periodistas y esa no es la idea. La idea es que los periodistas puedan cumplir con su función, que informen efectivamente a la comunidad sin necesidad de exponer sus propias vidas, porque en muchos casos el periodista expone su propia vida tratando de cumplirle a la comunidad por generar una noticia y que lo mantenga informado. Bien, apreciados televidentes, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con el ingeniero Francisco Hidrobo para continuar hablando sobre periodismo y cubrimiento de desastres. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos.
responsabilidad de todos. Nos acompaña en el programa de hoy el ingeniero Francisco Hidrobo, con quien estamos tratando temas relacionados con cubrimiento de desastres y periodismo. Ingeniero, hablemos de algunos tips para los periodistas. Primero que todo, en el cubrimiento de un desastre, no alarmar y tampoco alarmarse. Correcto, mantener la calma. Siempre insistimos en eso, mantener la calma. En la medida en que logremos mantenernos calmos, vamos a tener posibilidades de pensar, reflexionar un poco más frente a la situación y no exponernos, porque a veces terminamos exponiéndonos innecesariamente. Indispensable hacer articulación con quienes están coordinando. Recordemos que en toda atención de una emergencia siempre se crea un PMU, un puesto de mando unificado, a partir del que quien llega al momento inicial del punto de donde se presenta la emergencia, que es lo que nosotros llamamos zona de impacto, quien llega primero asume la coordinación, que es quien más información tiene, y ese empieza a articular con todos los que van llegando y cada uno empieza a funcionar en su rol como le corresponde, bien sea para atender el incendio, bien sea para atender los pacientes, bien sea para evacuarlos, bien sea para brindar asistencia y apoyo psicosocial. Y es también ahí en ese punto donde se necesita un periodista que ayude a depurar la información para poder sacar comunicados de prensa oficiales, reales y ciertos. O sea, eso es muy importante. ¿Qué les sugerimos siempre a los amigos de la prensa? Articúlense con nosotros, ¿cierto? Vayan a la fuente directa. O sea, no es que el transeúnte no tenga el dato, pero no es el dato oficial. Articúlense con nosotros, que somos los que tenemos la información oficial depurada. Precisamente ese es otro de los tips para los periodistas, no difundir información que no sea confirmada y mucho menos rumores, porque eso pues puede causar estragos. Sí, claro, por supuesto, efectivamente. O sea, terminamos desinformando o terminamos generando expectativas que la gente no tiene por qué asumirlas, porque si damos una información de que en las redes sociales cada vez que hemos tenido un sismo siempre sale una cadena de WhatsApp que dice que ya hay alguien que sabe exactamente cuándo va a volver a temblar, o que dijeron que tal persona o que tal entidad dijo que a tal hora va a volver a temblar con tanta intensidad, y eso lo asumimos como cierto y lo multiplicamos y eso termina desinformando. Entonces, pues que aprendamos a controlar eso, que aprendamos a cortar esa información, porque nos genera unos comportamientos muy diferentes en las comunidades a los que realmente se esperan a la hora de atender una emergencia. Otro tip es no difundir imágenes que puedan herir la susceptibilidad del público. Por supuesto, importantísimo. Es decir, siempre cuando hacemos una nota de periodismo, cuando nosotros presentamos un informe de la atención de una emergencia X, pues uno trata de tomar la imagen para nuestros informes de que efectivamente hay un paciente, pero que no se le vea el rostro al paciente, ni que se le vea la herida. No, muestra una imagen de alguien que está atendiendo una situación de emergencia sin que necesariamente tenga que irme al amarillismo, ¿no? Como se dice, para ver que efectivamente el paciente está sangrando o la cara del paciente completamente demacrado. No es necesario irse hasta allá para hacer entender que realmente hay una situación complicada, que hay unas familias o unas personas que salieron afectadas. Importantísimo lo que tú dices en función de eso, ¿cierto? Es respetar la dignidad de quienes en un momento están como víctimas de una situación. Hablemos ahora, ingeniero, de las herramientas oficiales que tiene Facebook en el tema de desastres. Bueno, Facebook es una página que, así como informa, desinforma, ¿cierto?
Entonces hay que depurar, aprender a depurar la información, porque pues nos debemos remitir a que si la alcaldía tiene una página oficial en Facebook, pues remitámonos a la página de la alcaldía y no consultemos la página de un tercero que dijo que, porque cada uno le añade su pedacito y lo que era una cosa cierta termina volviéndose absolutamente falso porque alguien le puso una palabrita de más. Entonces remitámonos a las páginas oficiales, así como ustedes tienen una página oficial, ¿cierto? Así mismo está la alcaldía, y la idea es que nos remitamos justamente a las páginas oficiales para no desinformar, para que siempre la información que extraigamos sea la que es oficial. Ingeniero, volvamos al tema de los periodistas y los cubrimientos. Sin duda, los comunicadores sociales tienen que prepararse muy bien para cubrir este tipo de eventos, pero ¿dónde pueden adquirir este tipo de capacitaciones? ¿Existen diplomados, existen especializaciones, maestrías? ¿Las alcaldías locales brindan esta capacitación? ¿Cómo se puede realizar esto? Bueno, en términos de la preparación para la gestión del riesgo de desastres, hay que tener en cuenta lo siguiente. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tiene en su página oficial de internet, colgado en la biblioteca virtual que tiene, toda la documentación disponible para prepararse, para leer, para ilustrarse. Es de acceso gratuito y está disponible para todo el que quiera acceder a esa información. Eso por un lado. Pero del otro lado, existen, por ejemplo, en Popayán, dos universidades dictan o adelantan especializaciones, programas de especialización en gestión del riesgo de desastres. Y paralelo a ese proceso, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres viene trabajando en términos de preparar las comunidades para temas de gestión del riesgo de desastres. Acabamos de terminar un ejercicio que hicimos con el apoyo de los organismos de socorro en los establecimientos carcelarios y penitenciarios de Popayán. Vamos a renglón seguido con un ejercicio que ya se hizo con los líderes comunitarios asentados sobre las zonas identificadas como de condición de riesgo, para prepararlos para que sean ellos los voceros en sus comunidades, se conviertan en multiplicadores de la gestión del riesgo de desastres. Ahora vamos a trabajar no solamente con esos líderes, sino con las comunidades asentadas sobre zonas donde habitualmente nos presentan inundaciones y deslizamientos. Eso es parte de lo que vamos a trabajar ahora. Hemos venido trabajando con las escuelas y colegios de Popayán, preparándolos, haciéndoles que se articule y se incluya la gestión del riesgo de desastres dentro de los programas educativos institucionales, que eso haga parte de la formación de los estudiantes. En eso hemos venido trabajando. Este año continuaremos con ese ejercicio en todos los establecimientos educativos. Hemos venido avanzando por fases, ¿no? Por números de colegios, para ir abarcando y poder llegar a la totalidad de los colegios de Popayán. Asimismo, hemos venido trabajando en articulación con bienestar familiar, por ejemplo, acompañando, visitando a las madres comunitarias, a los hogares de bienestar, identificando si están ubicados o no en zona de alto riesgo o en zona de bajo riesgo, como dicen ellas. Lo que nosotros les decimos es que no hablen de alto riesgo, de bajo riesgo, porque para poder llegar a decir si están alto, bajo o medio, tengo que haberle hecho un análisis de vulnerabilidad. Entonces, las comunidades están en condición de riesgo. Hace un rato tú me preguntabas algo relacionado con una palabra mal empleada a la hora de dar una noticia. Entonces, están en alto riesgo, pero ¿cómo dije yo y de dónde saqué el dato de que están en alto riesgo si no he hecho un análisis de vulnerabilidad, si no he ponderado exactamente toda la cantidad de variables que hay que considerar para definir si están alto, medio o bajo riesgo? Entonces, eso es muy importante tener presente. Adicional a lo que ya veníamos comentando, en eso venimos trabajando también con las plazas de mercado, donde tenemos una gran concentración de personas todos los días, en donde tenemos una cantidad de fenómenos que pueden terminar convirtiéndose hasta en un desastre. Entonces, estamos preparando a los equipos que tienen de primera respuesta dentro de las plazas de mercado, para que tengan capacidades de respuesta a la hora de que se les presente una situación de emergencia y no terminemos en un desastre. Asimismo, hemos venido trabajando con el comercio. Por ejemplo, lo que sucedió aquí en la Manzana 99, el caso de la Manzana de la Narcos, donde desde hace algunos años veníamos ya trabajando con ellos. El año pasado, precisamente,
Para el simulacro nacional, el punto crítico de atención fue precisamente la manzana 99. A los comerciantes, a los propietarios, a los que trabajaban ahí, se les capacitó, se les dio instrucción de cómo manejar una situación de emergencia, cómo prepararse para evacuar, cómo tener presente una cantidad de criterios desde el punto de vista de la seguridad y la gestión del riesgo que había que considerar. Infortunadamente se presentó el evento del 11 de marzo, que fue un detonante y que nos hizo tomar la decisión como administración municipal de que por razones de seguridad, amparados en lo que establece la ley 1523, en el artículo 3, de los principios que habla el principio de precaución, se toma la decisión de ordenar la evacuación preventiva de la manzana 99 para evitar que se nos presente un desastre precisamente. Bien, ingeniero Francisco Hidrobo, muchas gracias por compartir con todos nosotros sus experiencias y conocimientos. Sobra decir que siempre es bienvenido a este espacio cuando usted así lo desee. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y desde la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo estaremos prestos a colaborarles, a apoyarlos y pues de ser posible que nos acompañen en el caso de que se nos presente una situación de emergencia o inclusive que nos acompañen en los procesos que venimos haciendo de conocimiento, de reducción y de manejo de una situación de emergencia. Bien, apreciados televidentes, de esta forma culminamos el programa de hoy. Recuerden que pueden enviarnos todas sus dudas e inquietudes a los diferentes medios electrónicos con que cuenta el canal, como canal29emtel@gmail.com. También nos pueden buscar a través de Facebook como Canal 29 y a través de Twitter como @29defensor. También se pueden dirigir a la Autoridad Nacional de Televisión en Bogotá a través del sitio web www.antv.gov.co. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en 8 días. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos.